luz y muy importante a la manipulación mecánica. Por ello, al momento en que estamos aplicándolo, una de las primeras cosas que ocurre en la curva de aprendizaje es que al tomar la fibra óptica esta es muy blanda. Estamos acostumbrados a trabajar con aguja, con cánula, y la fibra óptica pareciera que va a romperse, pero es un material súper flexible, el cual nos permite trabajar sin el riesgo de que tengamos ahí que se pueda romper, a menos que tenemos muchísima fuerza, lo cual en el momento de la práctica vamos a ver que no es necesario. Una de las particularidades que hacen que el láser tenga el patente de Endolith es que contamos con varias fibras ópticas para transmitir la energía. Tenemos 4 medidas de fibra óptica, las cuales son dependientes del grosor de la fibra, y aquí en estas medidas sí es totalmente la relación del número de micrones con el grosor de la fibra. Estamos también muy acostumbrados a que cuando manejamos agujas o cánulas, los Gauss van al revés. Cuando yo tengo un Gauss 30G, hablo de una aguja muy pequeña, y un 22G es una aguja muy grande, 18G es más. En el caso de la fibra óptica, no. Entre más pequeña es la numeración en micrones, es una fibra mucho más delgada. Por ejemplo, mi fibra más delgada será la de 200 micrones. La siguiente será la de 300, y mis fibras más gruesas son de 400 y 600 micrones. ¿De acuerdo? Importante porque además estas fibras tienen 2 tipos de emisión de luz. Tienen una fibra lineal y una fibra radial. En todas las medidas, pero con diferente emisión. La fibra lineal significa que toda la luz está colinada y toda la luz se transmite de forma, al momento de pasarlo por el tejido, es como si hiciéramos una línea, porque toda la luz está en la punta de la fibra, como podemos ver en la primera imagen. Y la fibra radial tiene una emisión de 360 con fotones que se dirigen arriba, abajo, a los lados y hacia enfrente, lo cual distribuye toda esa luz en el tejido. ¿Por qué es importante saber las características de las fibras? Porque cada fibra tiene un uso y tiene una indicación. La fibra más pequeñita, de calibre 200 micrones, tendrá una indicación cuando es radial y cuando es lineal. Cuando hablo de una fibra radial, la energía está distribuida y me va a ayudar a hacer un efecto de recogida del tejido, ya que va a distribuir de forma homogénea la energía, pero además va a tratar todo el tejido. La fibra lineal no, tiene más energía concentrada en un solo punto, entonces será una fibra ideal para destruir el tejido o hacer una destrucción de un área en específico. Por ejemplo, puedo destruir tejido graso, puedo destruir una cicatriz, puedo dar manejo, por ejemplo, a una área de fibrosis, un hoyuelo en una PF, ¿de acuerdo? Ahora, la fibra de 200 micrones dijimos que es una fibra muy delgada. En el caso de la fibra radial la utilizaremos para la acidez y tensado en el contorno de ojos, para la región temporal, para la glabela. Puedo manejar con esta fibra las líneas de expresión a nivel del frontal, el área de glabela también sin ningún inconveniente, ya que es una fibra muy delgada y en plano adecuado no generará daño nervioso ni vascular. Además, los parámetros por el equipo ya vienen predeterminados, lo cual lo hace muy seguro. La fibra lineal estará indicada un poco más en la reducción de tejido graso, los continentes grasos en contorno de ojos, la reducción de ramitas finas, el código de barras, por ejemplo, y el entrecejo. Entonces, en esta área utilizaré la fibra lineal, ya que me va a ayudar a destruir tejido. Entendamos entonces a la fibra radial como una fibra que me ayuda a dar tensado, a mejorar y a estimular el tejido, y la fibra lineal está un poco más destinada a la destrucción del tejido que pensemos, tejido graso, una zona con fibrosis o una cicatriz. La fibra de 300 micrones está indicada para rostro y pecho. Lifting del tercio medio, lifting del tercio inferior, una reducción de la flacidez en cuello, en escote, como el plano de aplicación. En el caso de las cicatrices de acné, con una cicatriz de acné será en dermis profunda. Esta es la fibra ideal para reducir cicatrices de acné, porque no solamente va a destruir toda esa área de fibrosis, sino que nos va a ayudar a tensar esa fibra. Y en el caso de la fibra de 300 lineal, hablamos de una fibra que me va a ayudar a destruir grasa facial,
palmar, los faciales, la región submandibular, submentoniana, o los pacientes, ¿no?, que nos hablan de la papada, ¿no?, que es esta grasa submentoniana submandibular, o áreas pequeñas de grasa localizada. Cuando hablo de áreas pequeñas, puede ser una zona de grasa localizada a nivel corporal, pero que sea tan pequeñita que no tenga sentido exponerlo a una fibra de 400 o 600 que tiene una alta energía. Un ejemplo es una giba dorsal. Los pacientes que tienen grasita en la zona de los dorsales, una zona de grasa muy localizada en brazos. Alguna paciente que tenga una zona de un lipoma lo puede reducir con esta fibra, o la destrucción de productos de relleno o hilos tensores, ¿ok? Es muy importante. Una de las indicaciones que se agrega al uso del Endolif es justo la reducción de productos de relleno y de productos que se aplicaron de forma estética, los cuales no tuvieron un buen resultado o el paciente quiere degradarlos de forma mucho más rápida. Por ejemplo, una hidroxiapatita de calcio difícilmente podemos degradarla con otra tecnología o con otra aparatología. Con el Endolif lo podemos hacer de forma muy puntual. Para eso utilizaría una fibra de 300 lineal. La fibra de 400 y 600 es una fibra mucho más fácil de manipular porque su grosor permite que puedas manejarla de forma más rápida. Las fibras de 200 y 300 son un poco más difíciles porque justo al ser tan delgadas y flexibles se pueden doblar fácilmente. Con estas fibras no, pero están recomendadas a nivel corporal. Entre más grande es el diámetro de la fibra, mayor energía. Entonces, si yo aplico una de estas fibras a nivel facial, considerando su anatomía en vasculatura y en terminaciones nerviosas, puedo generar una lesión en estas estructuras. Pero a nivel corporal no puedo administrar mucho más energía. La fibra de 400 radial está indicada entonces en la reducción de flacidez. ¿De qué áreas? Brazos, abdomen, espalda, espalda alta, piernas, muslos, chaparreras, flancos. Y la fibra lineal estará indicada para eliminar grasa localizada o nódulos de grasa, donde brazos, abdomen, espalda, piernas, muslos, chaparreras, flancos, y se agrega una indicación adicional, que es el manejo de PEP, fibrosis y cicatrices postquirúrgicas. Porque, bueno, como decíamos, la fibra lineal está destinada a destruir tejido. En una paciente que viene buscando un Endolif para manejar fibrosis postquirúrgica, poslipo, cualquier situación quirúrgica, utilizan esta fibra de 400. La diferencia entre la fibra de 400 y 600 es que tienen la misma indicación, las mismas áreas. Lo que va a determinar si elijo una fibra de 400 y una de 600 es el área a tratar. Si es un área grande, te recomiendo que utilices la fibra de 600. Te vas a tardar mucho menos, la manipulación de la fibra es mucho más cómoda y la posibilidad de tratar un área amplia es mayor. Hay pacientes que buscan el Endolif para tratar 2 o 3 áreas. Por ejemplo, quieren abdomen, quieren laterales, y además les gustaría bajar chaparrera. Bueno, pues entonces en ella utiliza una fibra 600 que te va a dar muy buena rentabilidad en cuanto a que la energía que puedes transmitir es alta y la fibra te va a permitir que transmitas esa energía sin que haya una carbonización. Las fibras están diseñadas para transmitir cierta cantidad de energía y están recubiertas, la fibra óptica, este vidrio está recubierto por una cobertura de tipo plástica, la cual al paso del tiempo y al uso o la cantidad de energía que se administra en ella, se quema, se degrada, entonces pasa por un proceso de carbonización. La carbonización entonces no de la fibra, hay que entender que es de la cobertura plástica que nos permite sostener la fibra. Esa cobertura plástica hace que la emisión de la luz sea dispersa, que tengamos fuga de fotones los cuales puedan profundizarse, y ahí tendríamos un problema, porque un fotón que se profundiza sin control a alta energía y a alta velocidad, porque ya dijimos que nuestras fibras realmente emiten mucha energía, puede generar una lesión de tipo nervioso. La más complicada sería una lesión de tipo motor. Entonces, por favor, si vas a utilizar o vas a trabajar un área amplia, elige una fibra de 600, que te va a permitir mayor pase de energía y que puedas tratar más áreas. Ahora, el Endolif tiene la particularidad de cumplir con todas las características de un procedimiento médico propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tiene una base científica y tecnológica, porque tiene una demanda social, el paciente ya lo está pidiendo, ya lo está solicitando,
Es un procedimiento mínimamente invasivo, el cual tiene una recuperación corta, que además va siempre a la mejoría con resultados efectivos y que se caracteriza por ya catalogarse como un tratamiento de medicina regenerativa. Ningún otro láser había ofrecido esto. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de endolina es el siguiente. Produce una fotoestimulación. Al hacer una lesión, un microtrauma con una energía controlada a través del paso de una fibra óptica que mecánicamente por sus características no genera un daño que lo haríamos con incluso una cánula o con otro tipo de dispositivos, por ejemplo, un hilo, que genera mecánicamente mucho daño. La fibra óptica, al ser tan delgada, produce un microtrauma con emisión de luz que es súper controlada y un proceso inflamatorio mínimo, controlado, que fomenta la comparación del líquido y que estimula además que los fibroblastos a nivel subcutáneo, que antes se consideraba que solo se encontraban en dermis y de pronto en nuestras clases nos decían es que el fibroblasto solo está en dermis. Bueno, ahora sabemos que a nivel subcutáneo tenemos una muy buena población de fibroblastos. A nivel de este tejido, entonces vamos a tener una respuesta de fotobioestimulación del fibroblasto, con formación de nuevo tejido de colágeno y elastina, el cual va a ser controlado sin causar una quemadura. Y por supuesto que hay un proceso de fibrosis, pero esto será mucho más controlado que con otras tecnologías. La fotobioestimulación del endolina es la que le da la patente. ¿Por qué? Porque la administración de energía a través de sus fibras ópticas de diferentes calibres permite que la temperatura no cause una quemadura, sino más bien una estimulación del tejido. Muchos resultados a lo largo de los 12 años que tiene este equipo ya en el mercado, con su nueva versión, que es la que ustedes tienen, que es la CERMAT 1500, con los pues ya 3 años de actualización. La primera versión era un equipo que no tenía pantalla touch, que para regularlo había algunas dificultades, pero esta nueva versión tiene parámetros muy bien establecidos, es muy fácil de programar, incluso bastante ergonómico en la aplicación, con un pedal muy cómodo, un equipo pequeño que puede moverse fácilmente, si ustedes lo pueden desplazar o utilizar en cabina o en quirófano, lo pueden hacer. Se puede utilizar en áreas tan pequeñas como un contorno de ojos, Joule, de forma muy específica, tratar de zona de grasa localizada, o a nivel corporal, reducción de grasa en el abdomen o manejo de una PET. Si quisieran algunas imágenes adicionales o casos clínicos adicionales, contamos ya con varias fotografías. Con todo gusto se les pueden compartir. Incluso ya algunos de estos casos son en pacientes mexicanos, porque claro, siempre existe el tema de, bueno, claro, estas fotos son de pacientes italianos que llevan una libreta de vida excepcional, que tienen hábitos cercanos, lo mejor es que los llevamos acá, pero ya también hay resultados en pacientes mexicanos con muy buena respuesta. Varios estudios clínicos con relación al equipo, pero quiero señalarles estos dos desde ya. El uso del láser diodo para manejo de grasa y para manejo de prensado cutáneo ya estaba siendo considerado. El primer estudio es del 2011, donde se hace un control, un protocolo para mejorar controles corporales con una longitud de onda de 980, onda que fue totalmente insuficiente. La onda de 980 sí utiliza como promócolo la melanina, entonces generaba quemaduras en pacientes de tipo alto. Y este otro estudio del 2020, donde ya hacemos un estudio piloto de aplicación con una onda de 1060 nanómetros a nivel de con excelentes resultados, pero sin muy buen efecto tensor. En base en estos estudios es que se establece que la longitud de onda adecuada para poder hacer un manejo tanto del tejido graso como un efecto tensor es la de 1470 nanómetros. Y la gran ventaja del equipo es que generamos un proceso traumático con menor daño tisular, con una reducción de pérdidas sanguíneas elevadísima en comparación de un proceso quirúrgico clásico, menor dolor, es ambulatorio y el tiempo de recuperación es corto. Y pues se considera una innovación incluso ya para este estudio del 2020 se establece que este tipo de tecnologías va a desplazar a los procesos quirúrgicos.
que incluso lo que se espera en corto tiempo, es decir, en 5 años, es que esta tecnología desplace a la liposucción de ángulo y a la lipopapada. Así que los pacientes van a usar este tipo de tecnologías. Y lo que estamos viendo es que es así, ¿no? Que realmente el paciente ahora ve estos procedimientos invasivos y con resultados mucho mejor a largo plazo. Aunque se considera un equipo que ha innovado por completo el manejo del tejido graso y el pesado de la piel, no hay que olvidar lo importante. La aplicación de cualquier tecnología de luz va a generar un proceso inflamatorio. Dijimos que es una inflamación controlada, esto tendrá un pico a las 24 a 48 horas y una duración de 28 a 35 días. Si bien esta inflamación tendrá un punto máximo a las 24 a 48 horas e irá disminuyendo de poco a poco, el registro es que a los 28 a 35 días realmente todavía hay residuos de ese proceso inflamatorio y que el resultado final del tratamiento será a las 4 a 8 semanas. Antes de este tiempo, el paciente, claro que va a haber cambios, claro que notará una mejoría en la calidad de su piel, sin embargo, no es valorable. Hay que transmitir, les pido a todos que transmitamos por favor esta información al paciente, porque debe entender que el resultado final no ocurre cuando termina la sesión, sino que el proceso de fotobiostimulación de primer endolí tendrá un resultado después de este periodo de tiempo. Y también me interesa que sepan que ya hay un estudio por biopsia, por favor, se los compartimos, que el resultado de endolí no solamente es visible a las 4 horas de semanas, sino que en 3 y 6 meses posteriores a la aplicación habrá mejoría del tejido y pensado, el cual se mantiene de forma constante durante estos 6 meses. Hay que realizar, por favor, historia clínica completa en todos nuestros pacientes, toma de fotografías, claro, la toma de procedimiento informado. No olvidemos, esto es importantísimo que lo tengamos. Vamos con la técnica de aplicación. Ya entendimos que, bueno, pues tenemos un equipo que tiene muchos años de investigación, que transmite la energía por diferentes calibres de fibra óptica, que la fibra óptica, por sus particularidades físicas, nos permite controlar la energía y transmitirla sin generar mucho daño mecánico en el tejido, que la inflamación sea controlada. Pero todo debe ser protocolizado y tiene que ser, tenemos que seguir una técnica de aplicación. La técnica de aplicación depende mucho de que hagamos cuadrantes y que controlemos la energía que estamos transmitiendo hacia el tejido. Cualquier área que vayamos a trabajar, sea facial, corporal, incluso hablando de un área de grasa localizada, debe ser dividida en cuadrantes. Estos cuadrantes tienen que medir a nivel facial 2 por 2 o máximo 5 por 5 centímetros para controlar la energía y la transmisión dentro del pase de la fibra óptica del aire. A nivel corporal, utilizaremos cuadrantes de 5 por 5 o de 15 por 15 centímetros máximo. El cuadrante ideal es el que se adapte a las características anatómicas del paciente. Hay pacientes con rostros muy pequeños, hay pacientes con rostros muy grandes, o hay pacientes con áreas abdominales muy grandes. ¿De qué va a depender? Entre más grande es el cuadrante, recuerda, más pérdida de energía tendrás entre cada fase de tu zona. Es mucho mejor hacer muchos cuadrantes que hacer pocos. Y la aplicación es una técnica de abanicos. La técnica de abanicos que conocemos, y les pongo aquí la imagen con una hojita, es esta técnica donde, bueno, yo coloco una aguja, una cánula, estoy en un plano adecuado y entonces introduzco mi aguja y de forma retrógrada voy dejando un depósito del producto. Hay ocasiones que incluso aplico una técnica de abanicos como la subcisión, donde coloco una aguja con filo, que es la aguja nojo, y voy incluso haciendo cortes y movimientos sin tener que regresar al punto de inserción de mi aguja. Sin embargo, en Endolí tenemos que entender que una técnica de abanicos es diferente a todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque al ser una fibra óptica tan flexible, requiero que, por favor, la fibra óptica siempre regrese al punto de inserción, al puerto de entrada de la fibra. O sea que si intento movilizarme en el tejido, la fibra óptica no va a permitir el paso y la energía se va a administrar de forma poco controlada. No tendré control de ella y puedo generar una quemadura. Un abanico, hablando de Endolí,
es aquel en donde yo tengo un puerto de entrada por el cual voy a introducir una fibra óptica y voy a recorrer todo el cuadrante que ya he marcado en mi tejido, pero en cada ocasión voy a volver a mi punto inicial. Esto es importante porque al volver a mi punto inicial, entonces hablaré de pases. Y debo controlar entonces cuántos pases estoy haciendo en mi tejido. Yo no puedo llegar con una fibra óptica y simplemente estar pasando la fibra y a ver qué pasa y a ver si se calienta este tejido y entonces esperar un buen resultado. No, tiene que ser controlado y la distribución de la energía debe ser adecuada. Entonces hablamos de la administración será por medio de ciclos de tratamiento. Imaginen que ya tenemos nuestro tejido marcado en este cuadrante. Ya marqué un cuadrante. Voy a localizar mi punto de entrada, que es este círculo que marco aquí en color azul, y voy a colocar mi fibra óptica. Voy entonces a pasar energía cuando llevo mi fibra óptica a la orilla de mi cuadrante y cuando voy de vuelta a mi punto inicial, llevo energía. Eso es un pase. Cuando yo ya recorrí todo el cuadrante en una sola dirección, que regularmente es de arriba abajo, de izquierda o derecha, entonces yo vuelvo al punto inicial. Siempre voy de arriba abajo y vuelvo a comenzar desde el punto inicial. No paso de regreso. Si yo pasé ya todo mi abanico, recorrí todo mi abanico y después me regreso, voy a obtener el siguiente. En la parte final voy a tener tanta temperatura que puedo quemar. La parte del medio va a tener una temperatura que no va a ser terapéutica, pero que no va a ser la ideal. Y la parte final va a estar fría. ¿Por qué? Porque en lo que yo ya hice todo el recorrido, la parte inicial ya perdió temperatura. Y la parte final estamos pasando 2 veces por ese mismo ciclo. Por ello es importante que cuando marques tus cuadrantes, recorras todo el cuadrante y después vuelvas desde el inicio a recorrer todo ese cuadrante. Cuando recorres un cuadrante con la fibra óptica, esto es muy importante. Cada que yo paso la fibra óptica, administro energía. Cuando llevo la fibra óptica al final del cuadrante y cuando voy de vuelta al punto inicial, es decir, voy de ida y vuelta administrando energía. Cuando yo recorrí todo este cuadrante, entonces hablo de un pase, un abanico. Cuando tengo 5 pases o 5 abanicos, hablo de un ciclo de tratamiento. Después de cada ciclo de tratamiento es importante que verifiques la temperatura en la zona. La temperatura es un parámetro para poder establecer qué tanta energía está ocurriendo en ese tejido. A nivel facial, si les pongo tal, la temperatura terapéutica es de 36 a 40 grados. Si tú ya sobrepasaste 40 grados, entonces detente, ya no hagas más ciclos de tratamiento. Si aún no pasas esa cantidad de temperatura y todavía a la palpación o a la clínica sientes tejido graso y la síntesis de esa piel, puedes repetir el ciclo. ¿Cuántos ciclos puedo repetir? 4 a 6 ciclos. ¿Cuál es entonces mi indicación para detenerme? 1, la temperatura y 2, los ciclos. Si yo ya hice más de 6 ciclos, si yo llegué a los 6 ciclos, tengo que detenerme y hacer una nueva sesión, porque la energía acumulada en ese tejido no puede ser perceptible. ¿Por qué? Porque tú estás midiendo la temperatura a nivel de la superficie, pero a nivel de la profundidad tienes pérdida de fotones y esto puede generar un daño. Entre más pases, más concentración de energía vas a tener en ese tejido y mayor riesgo de un daño a nivel de los nervios sensitivos y motores. O incluso que esa energía acumulada pueda romper alguna estructura vascular. Esto ya ha ocurrido, sí, y es importante transmitirles que claro que puede haber complicaciones. En orden, la complicación más frecuente es la ruptura vascular. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pasa que es que yo estaba en mi plan, estaba trabajando bien, la paciente se fue bien, pero a las pocas horas me refiere que hay un hematoma. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Tanta energía acumulada, llegó a un vaso y tuvo una ruptura. ¿Verdad? La siguiente complicación es infección. Esta es importante que cuidemos y la evitemos, y la mejor forma para evitarla es que con cada aplicación utilicemos una fibra óptica nueva. Estas vienen estériles y nosotros intentamos esterilizarlas. Pasan 2 cosas. Una,
la fibra pierde sus características, y 2, tengo mayor riesgo de que la manipulación podamos transmitirle una infección a nuestro paciente. Y la tercera complicación, que afortunadamente es la menos frecuente, pero que es la más grave, es algún daño a nivel nervioso. En proporción, el 80% son de daño de tipo sensitivo, pero el 20% sí son de tipo motor, asociados a qué? No a una sección nerviosa, porque afortunadamente quien debe operar el equipo es alguien que tiene conocimientos de anatomía, sino a un sobrecalentamiento del área con transmisión de energía a estos nervios y inflamación secundaria, ¿de acuerdo? En el 80% de los casos, esta recibe en 3 meses, y el resto, hasta ahora, en los reportes que tenemos de complicaciones, a los 6 meses hay una recuperación. Sin embargo, el paciente pasa un muy mal rato con parestesias, ¿no? Incluso con parálisis. Entonces, es importante. También hay protocolos para manejarlo, con todo gusto se los compartimos, ¿vale? Y bueno, ya esta parte viene aquí en las diapositivas. Prefiero que lo veamos en la parte práctica, pero bueno, se los dejo acá para que lo consideremos. El equipo, al momento de adquirirlo, tiene 2 funcionalidades activas. Endolin, que es un programa destinado a la mejora de fotobiostimulación de nuestra piel, es el tratamiento ideal para tensar, para tratar la flacidez. Y la recomendación del fabricante es que lo utilicemos en parámetros preestablecidos. En el equipo o en el menú seleccionamos Endolin, después nos da 2 opciones, cara o cuerpo, elegimos la que vamos a trabajar. Y en el equipo, una vez que tú seleccionas si vas a trabajar cara o cuerpo, del lado derecho vienen las áreas, viene contorno de ojos, mejillas, borde de la mandíbula, abajo de la mandíbula, cuerpo. En corporal vienen brazos, abdomen, región trocantérica, piernas, tobillos y cuerpo. Si tú quieres trabajar estos parámetros, lo más importante, si quieres trabajar en es que selecciones el área que vas a trabajar y el nivel de potencia a utilizar. El nivel está dividido en 3, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 es, ¿de qué dependen estos niveles? Del grosor de la piel. ¿Recuerden que este protocolo está diseñado para pensar? ¿De qué depende la energía que voy a administrar en el tejido? Es el grosor de la piel. El nivel 1 será para pieles delgadas, para atrofias cutáneas. Estos son pacientes que se pusieron cuadriderm 5 años y tienen su piel súper atrófica, pieles sensibles o un envejecimiento severo. Estos pacientes con pieles muy delgaditas, un poco de 3, 4, no llega. El nivel 2 es piel normal, una paciente joven, pero que tuvo una pérdida de peso y entonces quiere revivirte. Y la piel gruesa sería para pacientes masculinos, por ejemplo, en tercio inferior, en cuello, que se rasuran, utilizaríamos un nivel 3. Fibrosis, no cicatrices de acné. Y por último, ya que seleccionamos el área total, el nivel de potencia que vamos a utilizar, viene un botoncito en la parte inferior de color verde, lo presionamos y listo, nuestro equipo ya está programado. De esto, por favor, quiero que recuerden que ahora en la práctica ya ustedes me van a ayudar a programarlo, los niveles. ¿Para qué tipo de piel es cada nivel? Y la función del hipoláser es un poquito más complicada porque nosotros tenemos que regularla o tenemos que colocar nuestros parámetros de acuerdo a las características del paciente. Por regla general, por cada centímetro de grasa voy a utilizar 1 watt de potencia. ¿Okay? El equipo ya tiene parámetros predeterminados para cada área, sin embargo, estos son los rangos en los que tú lo puedes utilizar. A nivel facial puedes utilizar de 4 a 6 watts, en papada de 4 a 8 watts y en corporal puedes utilizar de 8 a 12 watts. El equipo te da hasta 15 watts de energía. Utilizaremos los 15 watts, en realidad no, los 15 watts estarían un poco más enfocados a un proceso quirúrgico donde yo realice succión y posteriormente quiero como darle un toque final a mi resultado. Si solamente vas a utilizar lipoláser sin hacer succión de grasa, estos son los parámetros recomendados. Ahora, ¿cómo voy a transmitir esa energía? A nivel facial, los parámetros de Endolin, por ejemplo, tienen algo que se llama onda pulsátil. Ojo, no
no quiero que nos calculamos aquí. Yo puedo transmitir la energía a través de una fibra óptica y puede ser de forma lineal o puede ser de forma radial. Pero también el equipo nos permite elegir transmitir esa energía por medio de pulsos. Es decir, que yo tenga pase de luz o pase de energía y tiempos de descanso. Pase de energía y tiempos de descanso. Eso se llama pausa térmica. Cuando yo elijo una pausa térmica, entonces el equipo tiene la opción de colocar de cuánto tiempo quiero hacer esa pausa. A nivel facial y el cuello y papada, se recomienda que utilicemos onda pulsada. ¿Cómo va a ser ese pulso? Los rangos de pulso recomendados son a nivel facial, el TON o tiempo en on, la cantidad de tiempo que hay emisión de láser, y el TOF o tiempo en off es la cantidad de tiempo de pausa térmica, es decir, de descanso. Puede ser de 75, 150, estos son milisegundos, ¿ok? O de 50 a 100. Eso significa que si yo tengo una emisión de onda de 150 milisegundos, una tercera parte es luz y las otras dos terceras son pausa térmica. Cuando trabajas a nivel facial, elige este tipo de ondas. Tú puedes programarlo como tú quieras, puedes poner incluso 25, 50, puedes poner 75, 150, puedes poner 100, 200. Lo más importante que me interesa que respetes es que de la totalidad del tiempo en que tú estás haciendo el tratamiento, una tercera parte sea luz y el resto sea pausa térmica a nivel facial. A nivel de papada puedes aumentar esto a una onda 50-50. Tu rango puede ser 50-100 a 50-50. Puedo utilizar 100 milisegundos y 100 milisegundos, 50 milisegundos y 50 milisegundos. A nivel de papada, más tejido graso, aquí sí puedo darme la libertad de utilizar una onda que la mitad del tiempo sea emisión de energía y la otra mitad sea descanso. ¿De acuerdo? Y a nivel corporal, puedo utilizar una onda de igual manera 50-50 o una onda continua. Por favor, doctores, de forma inicial y conforme vayamos teniendo habilidad para manejar la fibra, estos tiempos de aplicación se pueden ir acortando. Sin embargo, si estás empezando, te recomiendo que a nivel corporal utilices una onda pulsada, ya que la onda continua, si tú te quedas en un solo punto, la fibra se atora en el tejido y tú estás presionando el pedal, va a generar una quemadura. Entonces utiliza mejor onda pulsada. A nivel facial y papada siempre usa onda pulsada, pero a incorporar puedes utilizar onda pulsada y conforme vayas adquiriendo habilidad puedes utilizar una onda o impulso continuo. ¿De acuerdo? Pues bien, doctores, ya con esto terminamos la parte práctica. No sé si hasta aquí tengamos dudas. ¿Ha habido quemaduras de la piel? Sí. ¿Me puedes decir? Sí. Las más frecuentes han sido a nivel facial. Estas son más comunes en el punto de entrada o en el punto de acceso de la fibra. ¿Esto por qué? Porque al momento de estar haciendo los abanitos, el punto donde mayor energía se concentra es ese. Cada pase están dejando energía ahí. ¿Qué es lo importante ahí? Que tenemos que dejar un margen de al menos 3 o 5 milímetros de ese punto de entrada para evitar sobrecalentar. ¿Qué es lo que ocurre cuando sobrecalientan? El área primero se pone eritematosa, después hay un área de blanqueamiento y hay un desprendimiento de la epidermis con la dermis hacia una ampolla. Entonces esto totalmente es un resultado antiestético y el paciente resulta bastante afectado si no llevamos un cuidado posterior. Esas han sido la mayor. ¿Cicatrices atópicas? Cicatrices, sí, también. Sí, también hemos tenido, sobre todo en pacientes en los que se trabajó en plano muy superficial, no hicieron adecuadamente el abanico, sobrecalientas el área y una quemadura. Entonces, ¿qué pasó? Pues se perdió el tejido y desafortunadamente pues los pacientes quedan con un duelo en esa zona. ¿Tienes fotos? Sí, ahorita les muestro porque la más complicada que tengo ahorita que estamos en seguimiento fue justo en un punto de entrada donde estuvieron sobrecalentando y se hizo una ampolla. Después la paciente desafortunadamente no tuvo todos los cuidados y quedó una ¿Tanto considerar fotos de buenos resultados como de complicaciones? Sí, también se les puedo compartir. ¿Y qué tan común es que se rompa la fibra de
que tendrías que aplicar muchísima Pero atención. si les ha pasado. Aquí en México no ha pasado, pero en Italia sí. Sí, lo que ocurrió fue que tuvieron que abrir y sacar la fibra, pero fue un tema de hacer palanca. Ahorita que estamos en la práctica no sé todo eso. ¿Qué ocurrió ahí? El cable que emite la energía desde el equipo hasta la fibra óptica, que es nuestro insumo, que es nuestro desechable, tiene peso. Entonces, si no lo sujetas, hace palanca y entonces reventó la fibra desde su inserción al cable de poder. ¿Y qué pasó? Pues que el paciente se quedó con el pedazo de fibra ahí y tuvieron que abrir y sacarlo. Pero aquí en México no nos ha pasado, porque la indicación es siempre que estoy, agarra el cable, no lo sueltes, no lo hagas palanca, no lo pises para que esto no ocurra. No tengo forma de conseguirlo acá, pero si no, ahorita se los ¿Te pasó mi celular? Sí. 55, 43, 43, 03, 24. Pues ya ponemos el. Rápido. Esto. Fine.